Ya podemos decir amén y nos vamos a casa, porque ahí está el centro del por qué una persona, o en qué se basa una persona para decir que es un hijo de Dios. Ahora, quizá algunos creen que son hijos de Dios porque un día hicieron una oración, y tal vez esa oración fue tan cortita que a lo mejor ni la recuerda, o a lo mejor usted no podía ni siquiera pronunciar esa oración y necesitó que el predicador o la persona que le dio a Cristo pudiera ayudarle a hacer esa oración. Hay muchos que han hecho esa oración diciéndole a Jesús: oh Dios, perdóname por mis pecados, creo en Jesús y te recibo como Salvador personal. Hasta ahí. Una oración breve, una oración corta, que pudo haber sido efectiva o no necesariamente fue efectiva. No estoy cuestionando la oración, sino el hecho de que si esa oración entendió lo que el hermano Alfredo dijo, si usted entendió que venir a Jesús, seguir a Jesús o tener un encuentro con Jesús significa confiar en su obra redentora, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, reconociendo nuestra ineptitud o nuestra falla delante de Dios, nuestras fallas delante de Dios, y que no merecíamos tal salvación, pero confiamos en la sangre que Jesús derramó en el Calvario y la hicimos nuestra. En el proceso de la vida del apóstol Pedro, en la formación como discípulo de Jesús, recuerdan ustedes todo lo que hemos hablado en los sermones, a Pedro le costó mucho poner en práctica las verdades que tenían que ver con esa relación con Jesús. Y hoy voy a mencionar el principio número 9. Hoy no tenemos nada en la pantalla, así que solo lo van a escuchar. El principio número 9 de toda esta serie de sermones que hemos tenido dice: conocer a Cristo no es una decisión que tomas, sino una participación en la plenitud de su vida. Vuelvo a leerlo. Dice: conocer a Cristo no es una decisión que tomas, sino una participación en la plenitud de su vida. O sea, una persona puede decidir o expresar que quiere conocer a Cristo, y esa parte es importante, es necesaria en la vida de una persona que se acerca a Cristo. Pero el énfasis del principio dice: sino una participación en su vida. Y digamos que Pedro, en un momento dado, como los otros discípulos, decidieron seguir a Jesús. Cuando Él los llamó, decidieron seguir a Jesús. Pero cuando vemos la parte que tenía que ver con participar con la vida de Jesús, ahí estuvo el problema, ahí estuvo la dificultad, ahí estuvo algo que le costó a los discípulos muchas cosas, y especialmente a Pedro, como vimos en los sermones pasados, ¿no? Hasta el último día, aunque Pedro sinceramente confiaba en Jesús, falló porque le negó a Él. O sea, en otras palabras, él entendía quién era Cristo, sabía lo que Cristo le había enseñado, pero en la hora de identificarse, de participar con Jesús en sus sufrimientos o en la vida que él decía, allí esa parte le costó mucho a él. El cielo no es tan solo un lugar al que queremos ir. Muchos tal vez han venido a una iglesia o han venido a Cristo o han hecho una decisión porque no quieren ir al infierno, quieren ir al cielo. Y tal vez esa fue la única motivación que entendieron. Oh, yo no me quiero morir, quiero ir al cielo. Yo les aseguro que si la ciudad de Turlock comenzara a experimentar un terremoto grado 9 a esta hora, les aseguro que muchos comenzarían a clamar a Dios y decirle: Señor, no me quiero morir, yo me quiero ir contigo al cielo. Repito lo que estaba diciendo: el cielo no es tan solo un lugar al que queremos ir, sino una comunión de vida que establecemos con Dios
la cual crece, madura, da fruto y nunca se acabará. Vuelvo a repetir y leer esto mismo. Dice, el cielo no es tan solo un lugar al que queremos ir, aunque sí queremos ir allá. Dice, más bien, es una comunión de vida que establecemos con Dios. Comunión de vida que establecemos con Dios, la cual crece, madura, da fruto y nunca se acabará. Entonces, para mí, una decisión real que ha puesto su fe en Jesús, en la obra redentora de Jesús en la cruz, es una vida que no se convierte en un religioso o en religiosidad, sino una vida que se compacta en una comunión sincera con Dios. Por ejemplo, usted recuerda, ¿cómo fue que le presentaron el Evangelio a usted? Ya me está quitando un poquito el dolor del pie, me emociono, no estoy aquí, ya el dolor se bajó, bueno, me tomé 2 pastillas también. Pero una pregunta sería, ¿cómo fue lo primero que usted escuchó cuando le presentaron a Cristo? Si alguno me puede decir, ¿cómo le comenzaron a hablar de Cristo? La persona que le habló, ¿sí, hermano? ¿Perdón? Murió para perdonar mis pecados. Murió para perdonar sus pecados. ¿Y cómo podía solucionar ese problema? ¿Cómo le presentaron a Cristo a usted? Como alguien que soluciona problemas. Es verdad, pero no es ese todo el propósito del mensaje del Evangelio. ¿Cómo le presentaron el Evangelio a usted? ¿No quieren hablar ahora? Les aseguro que después de 2 minutos de receso van a estar hablando todo el mundo. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien. Ahora, fíjense que entre lo bueno se han cometido ciertos errores, como por ejemplo, algunos presentaban a Cristo como el remedio para los problemas del pecado. Es verdad, pero no es toda la verdad. Algunos presentaron a Cristo como el boleto o el pasaporte, o como un boleto o un pasaporte para ir al cielo. ¿Se acuerdan de esos folletitos que a lo mejor usted recibió? Otros presentaban a Cristo como la llave que abre la puerta para que nos lleva con Dios. Otros hablaban de Cristo como el aro salvavidas. A mí conocen un aro salvavidas, una cosa que lo puede ayudar a uno a no hundirse en el agua, un aro salvavidas. Y muchos decían, bueno, Jesucristo es como un aro que te salva la vida para que no vayas al infierno. O también como Jesucristo es como un puente, ¿no? Y algunos ilustraban, me acuerdo, algunas veces yo escuché algunos sermones y en algunos folletos usaban el puente de San Francisco, por ejemplo. Decían que Jesucristo era como un puente que nos llevaba de este lado a otro lado donde estaba Jesús, como de aquí a San Francisco. Otros presentaban a Cristo como una moneda con la cual podíamos comprar la salvación o una vida con propósito de paz y seguridad. O que Jesucristo es un bien religioso que nos sirve para asegurar nuestro futuro. O alguien quien nos salvó con tan solo haber hecho una pequeña oración. Entonces hay muchos
que han visto el Evangelio como nada más, bueno, Cristo es un puente, Cristo es una llave, Cristo es como una moneda, Cristo es como un medio que me ayuda para llegar a Dios. Pero ahí se quedaron. Entonces, todo eso es verdad, Cristo es todo eso, pero no, yo quisiera decirles que lo que necesitamos entender que el Evangelio que Cristo nos enseñó y la vida que Cristo le compartía a Pedro y a los discípulos y a nosotros, era mucho más que eso. Jesucristo es más que un puente, es más que un boleto, es más que una moneda que nos ayuda a adquirir la salvación. Cristo es la vida para nosotros. Entonces todo lo anterior podríamos decirlo, yo les hablé la semana pasada les mencioné dos palabras, transacción, y todas estas cosas que les he mencionado hablan de Cristo como una transacción. Y transacción es un trato, un intercambio, un convenio, un negocio. O sea, es un intercambio o un proceso en el que realizamos ciertas acciones donde se transfieren. En el caso cristiano, Dios nos transfiere la salvación a través de Jesucristo. Y todo eso es verdad. Pero lo que yo he querido transmitirles en todo este tiempo es que Jesucristo es más que eso. Jesucristo es un ente o es un medio de transformación. Yo quiero que vayamos ahora a la primera carta de Pedro, y ahí vamos a mirar en el capítulo 1. Pedro nos presenta en los primeros versículos algunas verdades que son muy importantes de entenderlas, y por lo menos vamos a encontrar tres. En el versículo 2, bueno, vamos a comenzar leyendo desde el primero para no dejar parte. Dice el versículo 1, 1 Pedro 1: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice el versículo 2, y ahí presten atención, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Quiero recalcar la primera parte del versículo. Dice: elegidos según la presciencia. Fíjense que no dice según la presencia, y presciencia es diferente. Presencia es Cristo está presente o Dios está presente, ¿no? Pero presciencia tiene que ver con conocimiento, con intelecto, tiene que ver con sabiduría. Entonces dice que Dios nos eligió según su sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué dice el texto ahí? ¿Para qué dice? Para obedecer. O sea, nos eligió según su sabiduría o su presciencia, según su conocimiento, según su sabiduría nos eligió. ¿Para qué dice? Para obedecer. Esa palabra obedecer encierra muchas cosas. Encierra compromiso, encierra acción, encierra que yo tengo que prestar atención a cosas que Dios quiere que yo entienda y obedezca. Entonces, la vida cristiana, más que un proceso para llevarnos a Dios o hacia el cielo, es una relación que Dios ha creado o quiere que creamos en Él para que le obedezcamos. Y aquí pudiéramos pasar horas hablando de qué quiere Dios que hagamos, qué quiere Dios que obedezcamos. Y si nos vamos a la Escritura, vamos a encontrar cientos y cientos y cientos de cosas que Dios demanda que nosotros obedezcamos. Toda la vida cristiana no es un simple viaje que hacemos de aquí al cielo a través de Jesucristo. Es una comunión, es una relación que establecemos con Dios para que esa relación se convierta en una relación en la que estamos aprendiendo a obedecer las cosas de Dios.
Podríamos hacer un ensayo o una práctica. ¿Cuántas cosas habríamos desobedecido o habremos desobedecido esta semana? Si pensamos en lo que no hemos obedecido o hemos desobedecido, es posible que haya muchas cosas que no obedecimos. Entonces quiere decir que esa relación, esa comunión con Dios ya tuvo fallas en esta semana. Y para poder obedecer a Dios y terminar una semana con acciones de obediencia, acciones positivas, acciones de comunión con Dios, implica que hayamos hecho varias cosas que la Biblia nos enseña que tengan que ver con eso. Entonces, hermanos, Cristo es más que una transacción. Cristo es más que una transacción. Cristo es un ente transformador. Y eso es lo que Cristo estaba luchando con Pedro. Pedro sabía muchas cosas. Pedro había oído muchas cosas. Pedro había recibido muchas enseñanzas. Pero lo que tiene que ver con la transformación de su vida es donde él batalló, donde él luchó. Pues la vida cristiana, hermanos, es eso. Entonces, para obedecer, dice que nos eligió para, según su conocimiento, según su sabiduría, nos hizo acercados a Él para que le obedezcamos, lo cual habla de cambio y habla de un compromiso. Veamos el versículo 3. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice después el texto? Nos hizo, ¿qué? Renacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, en el versículo anterior vimos que Cristo nos escogió, ¿para qué, hermanos? Para obedecer. Y aquí el versículo 3 dice que Él, según su grande misericordia, nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la vida cristiana no solamente consiste en cosas que hoy logramos, sino tiene que ver con tiempo en el que tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor. Por ejemplo, hay muchas cosas que a lo mejor usted ha anhelado tener o hacer. Es posible que usted ha orado, ha presentado a Dios petición de cosas que quisiera alcanzar, no las ha alcanzado. O es posible que usted en su proceso de vida y crecimiento ha anhelado ciertas cosas y no las ve todavía, porque la Biblia habla de cosas futuras en las cuales de aquí a allá, o de aquí al tiempo que el Señor responda o nos dé las cosas en su tiempo, implica que usted debe mantener fe, mantener esperanza. Mantener esperanza quiere decir mantenernos con fe, firmes, estar expectantes, estar al pendiente de lo que Dios va a hacer. Y me temo que hay muchos cristianos o personas que vinieron a Cristo y al no ver cumplidas sus expectativas en su relación con Dios, muchos se desanimaron y volvieron atrás, porque pensaban en un evangelio, en un Cristo que les solucionaba todos los problemas y no vieron. Entonces dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y viendo desde el punto de vista positivo, quiere decir, hermanos, que para nosotros la promesa de Dios es algo grande, es algo que esperamos. Y no importa que el mundo esté, hermanos, ahora en conflicto, esté en guerra o esté como esté, o el mundo esté tan perturbado con todas las cosas que hay, no solamente las políticas, sino todos los problemas que hay en el mundo. Nosotros tenemos que tener esperanza. Eso implica poner nuestra fe y confianza en Dios, que lo que Él dijo se cumplirá, como veíamos hoy en la escuela dominical. Dios va a cumplir. No se desanime, no pierda la esperanza. ¿Por qué? Porque nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Luego, si nos pasamos al versículo 6 y 7, el versículo 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis. Bueno, leamos al 5.
desde el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar, dice, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado. Lo que yo encuentro en estos versículos es que una tercera verdad que nos dice el apóstol Pedro aquí en la primera carta, en el primer versículo, es que dice: es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba. Es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba. Ahora, usted mira todas las cosas que está enfrentando en la vida, las cosas que ha enfrentado todo este tiempo de su peregrinación espiritual. ¿Cuántas pruebas han venido, hermanos? ¿Cuántas luchas? Hoy puede ser que nos vayamos de aquí con la alegría de que todo está bien, pero al llegar a casa podemos recibir una mala noticia. O una, no, tal vez no mala noticia, sino una noticia que nos va a poner en aflicción, o en duda, o en algo, ¿no? Sí, así es la vida. A veces nos acostábamos a dormir con la confianza que Dios nos va a ayudar, pero mañana amanecemos con un problema. Entonces dice que la vida de relación con Cristo primero nos eligió en su sabiduría para que obedezcamos, y eso implica, dije, cambio, implica compromiso. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Tiene que ver con poner en práctica nuestra fe, nuestra dependencia, nuestra espera, nuestra paciencia con el Señor. Y la tercera es que dice necesario que nuestra fe sea sometida a prueba. Dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Yo diría que una vida sin problemas no puede perfeccionarla. Una vida sin problemas no puede entender lo que es llegar a un momento en que nuestra fe sea reconocida como una alabanza, una gloria y una honra a Dios. Fíjese usted cuando sucede algo especial que Dios ha respondido en su vida. Uno siente deseo de alabar a Dios. Siente deseo de darle gracias a Dios, o de reconocerlo, de alabarlo por lo que le ha hecho en nuestra vida. Entonces, lo que pasa en nuestra vida, resultado de esta relación con Cristo, es la evidencia de que uno es un hijo de Dios. Usted no me gustaría que dijera: bueno, yo soy hijo de Dios porque un día me presentaron el plan de salvación, me dijeron que Cristo era el puente para entrar al cielo y yo hice la oración y ya por eso soy hijo de Dios. Es verdad, pero es más que eso. La vida cristiana es una relación con Dios, en donde Él está transformando nuestra vida. Siguiendo adelante, entonces podemos concluir que Jesucristo es más que una transacción. Jesucristo es un ente de transformación. Veamos lo que dice el versículo 13. Saltémonos al versículo 13 y vamos a encontrar ahí por lo menos 4 aspectos que tiene que ver, que el texto nos presenta acerca de lo que es o significa una vida de transformación. Y es Jesucristo, no solamente el puente, sino el que nos ayuda a efectuar esa transformación. Dice el versículo 13. ¿Lo tienen en la pantalla? ¿Sí? Dice el 13. Por tanto, o sea, por lo que Pedro había dicho antes, dice. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Parémonos ahí. ¿Qué dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué querrá decir eso? Ceñid los lomos. ¿Qué quiere decir eso? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lo quiero hacer pensar un poquito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entiende?
¿Cómo lo capta? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hasta ahí, lo otro todavía no. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, en otras palabras, no conformarse a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. No volver atrás a la vieja manera de vivir. O sea, en otras palabras, es entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Luego dice, sed, ¿qué dice? Sobrios. ¿Qué quiere decir ser sobrios? A veces hemos usado la sobriedad nada más comparándola con los que toman y no toman, ¿no? O dice, hoy está sobrio. Pero la sobriedad tiene que ver ¿con qué tiene que ver la sobriedad? Estar consciente. Tener dominio propio. Dice el versículo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en Cristo Jesús. ¿En qué dice? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos con temor y temblor, con temor, ¿no? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que quiere decir aquí es que hay que comportarse como hijos obedientes, ser sobrios, esperar por completo en la gracia que Él os traerá cuando Cristo sea manifestado y comportarse como hijos obedientes. Entonces, hermanos, la vida cristiana es y tiene que ver con una vida en la que nosotros somos transformados. Quiero terminar haciendo unas preguntitas. La primera pregunta es, ¿cómo ha cambiado su vida desde que tuvo su encuentro con Jesús? ¿Cómo ha cambiado su vida desde que tuvo un encuentro con Jesús? No malas palabras, no robar, no levantar falsos. Ajá. Temor. Ayer fuimos a comer con la familia y la mesera nos trajo una botellita de chile habanero, y en la comida que ordenamos venía ¿cómo se llama? Lo blanquito, Margarita, un dressing, y me dice, póngale de este chile y lo mueve y verá que sabroso sale esto con la comida y sí, en verdad le puse el chile habanero al dressing, lo moví y luego metía las papitas a la cebollita adentro y eso estaba sabroso. Entonces yo le dije, ¿me puedo llevar? Le dije, no, ¿me puedes regalar esta botellita de chile? ¿O dónde lo puedo comprar? Me dijo, bueno, no, yo no se lo puedo regalar porque no es mío, es del Señor, pero usted se lo puede llevar. No, le digo, no quiero robar, le digo, yo no quiero robar. Yo quiero una, pero si usted me la regala, o si yo la puedo comprar. Si usted me la regala, pues yo me la llevo. Pero si no me la puedo llevar. No quiero robar. Entonces, hermanos, la vida con Jesús tiene que ser más que una cuestión mental de entender cómo se llega a Dios o cómo se llega al cielo. Más tiene que ver
en una vida transformada. Y Jesús es el ente o el medio por quien nosotros somos transformados. Entonces, ¿cómo ha cambiado nuestra vida después de nuestro encuentro con Jesús? Para mí eso es más importante, hermano, que aprender muchas cosas o saber tantas cosas de Dios. Uno puede conocer muchas cosas y no ser transformado. Entonces Pedro fue la parte que a él le costó menos. La transformación le costó hasta el último momento. Otra pregunta: ¿puede usted notar y dar evidencia del progreso de transformación en su vida como hijo de Dios? ¿Qué hace parecía la pregunta? La pregunta dice: ¿puede usted notar y dar evidencia del progreso de transformación en su vida como hijo de Dios? Y sí, uno puede notar en qué partes de la vida uno ha visto progreso. Y si no hay progreso, hermanos, mi meta, mi anhelo, mi oración es que después de hoy, cada uno de nosotros nos propongamos crecer en esas áreas en las que no hemos crecido. Y yo puedo darme cuenta, hay muchos hermanos que están en ese proceso y están siendo transformados. Cada vez están cambiando más, y hay evidencia de eso. ¿Puede darse cuenta dónde necesita trabajar para efectuar cambios sustanciales? ¿Sí? Si uno se hace un autoexamen, se da cuenta: oh, en esta área necesito hacer un cambio sustancial, oh, en esta área necesito ser diferente. Entonces el punto está, hermanos, como dije al principio, el principio número de vida es: conocer a Cristo no es una decisión que tomamos, sino una participación en la plenitud de su vida. O sea, el verdadero efecto de un cristiano que crece, madura y da fruto es un cristiano que no solamente creyó que Jesús es el medio o el camino para ir al cielo, sino una persona que toma la decisión de vivir una vida viviendo la virtud de Jesús. Y en cuanto Jesús viva más en usted y usted exprese o usted manifieste o demuestre la virtud de Jesús, esa es la evidencia de que usted es un gran hijo o verdadero hijo de Dios. Y ese es el reto. Así que el cielo no es tan solo un lugar como lo es la comunión con Dios, la cual nunca se acaba. Siempre crece, siempre estará ahí y siempre será mejor. Entonces, hermanos, Jesucristo es más que una transacción, es un ente de transformación. Esa fue la meta, ese fue el deseo de Jesús en la vida de Pedro y los discípulos. Y aunque Pedro al final le costó, cuando ya escribe él sus cartas y cuando él predica el evangelio, cuando él vive su vida ya fuera de la presencia directa de Cristo, vemos que Pedro no solamente cree en un Cristo intelectualmente, sino él pudo aplicar la virtud de Jesús en su vida. Y ese es el reto para nosotros en esta vida. Amén. Solo una persona me ha preguntado por las naranjas. Y algunos vieron las naranjas y tomaron naranjas. Perdón si los ofendía a los que le dijeron: no las lleve porque las quiero para una ilustración. No era para hoy, esta ilustración es para después, para otro día. Las naranjas son de la casa. El árbol se llama de la clase Valencia. Estos árboles los sembramos más o menos como en 2 años después que llegamos. El árbol tiene más o menos 32 años. De repente el árbol comenzó a dar el fruto, pero lo daba bien pequeñitos. Pero al principio lo daba así, después dejó de dar los grandes. Entonces me acordé de la analogía o el ejemplo que Jesús puso en Juan. Dice que el árbol tiene que, hablando de las uvas, dice que tiene que ser ¿qué? Podadas. Si el año pasado las podé ese árbol, y las naranjas crecieron casi el doble
de cómo estaban produciendo el agua. Entonces, podar el árbol es una analogía, un ejemplo. La vida tiene que ser podada, pero no ese es el propósito de las naranjas aquí. Se los dejo en incógnita para la próxima. Vamos a orar, póngase ahí. Padre Celestial, te damos gracias por en esta tarde nos permite, Señor, estar en este lugar. Te damos gracias por la oportunidad que nos dimos de estar juntos en esta reunión. Gracias por las alabanzas que entonamos, en las cuales, Señor, queríamos expresar tu grandeza, quién eres tú. Independientemente, Señor, de lo que hayamos pasado en estos días, tú sigues siendo el único merecedor de toda la alabanza. Y al reflexionar un poquito, Señor, sobre lo que significa ser un cristiano, un hijo de Dios, nos damos cuenta que ser un hijo de Dios es más que haber hecho una oración de confesión de pecados, lo cual sí comienza allí la vida cristiana, con un rendimiento, con un reconocimiento de nuestros pecados y nuestra entrega con Jesús. Pero lo que hemos querido ver, Señor, en toda esta serie de sermones ha sido que la vida cristiana en realidad consiste, Señor, en establecer una relación contigo. Y es una relación, Señor, transformacional, una relación que nos cambia, que nos va transformando. Y en esta hora, Señor, yo especialmente doy gracias por todos aquellos hermanos y hermanas aquí presentes, que en su proceso han demostrado, Señor, evidencia de tener una buena comunión contigo. Gracias te doy por los hermanos que han crecido en conocimiento, han crecido, Señor, en apartarse de su vida antigua, han crecido, Señor, haciendo cosas nuevas que honran y glorifican tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque eso te lo debemos a ti. Yo te pido por cada hermano que está aquí presente, ya sea que tengan tiempo de estar en relación contigo o poco tiempo, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo, porque todos de alguna manera, Señor, lo necesitamos. Ayúdanos, Señor, a dar evidencia que tú eres un ente de transformación, y que a la medida, Señor, que vayamos experimentando tus virtudes y aplicándolas a nuestra vida, las expresemos, las manifestemos, y al final todo sea para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Esta tarde, Señor, nos despedimos de este lugar con la confianza que todo estará bien, y te pedimos, Señor, que bendigas a cada hermano, cada hermana en su regreso a casita. Oramos por los hermanos que están enfermos en esta hora, Señor. Hay varios enfermos. Fortalécelos física, emocional y aún espiritualmente también, Señor. Bendice a los hermanos que ahora están trabajando, imposibilitados de poder venir. Bendice a los hermanos, Señor, que aún aquellos que tal vez pudiendo venir no vinieron, porque otras cosas les tomó ser lo más primordial. Pero te alabo, Señor, por cada uno de los que aquí están cansados, enfermos algunos, otros afligidos, pero queremos salir de este lugar, Señor, confiando en que tú has tomado en control las cosas y aún nuestra vida. Me llevarás de triunfo en triunfo. A ti sea la gloria y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Thank you, brother, for staying here today. Muchas gracias, Dios le bendiga. I've seen that.